Buenos días a todos, hermanos. Si tuviésemos que definir la palabra belleza con palabras, sería complicado hacerlo. De hecho, la RAE dice que belleza es cualidad de bello, persona o cosa notable por su hermosura. Sin embargo, la mejor manera de definir la belleza es mostrando algo bello, algo bonito. Y decirle a esa persona que visualice, por ejemplo, el mar, que visualice un amanecer, que visualice un cielo estrellado de noche, un paisaje montañoso, paisaje precioso como el que vimos el otro día en la Sierra de Cazorla, como es el charco de la Pringue, que yo nunca lo había visto y me pareció realmente espectacular. Visualizando algo de lo que os diga, ya sabemos lo que es la palabra belleza. Jesús, para definir o para explicar el reino de los cielos, nunca lo hizo de manera teórica, nunca dio una definición de diccionario, sino que siempre explicó el reino de los cielos a través de parábolas, sobre escenas y situaciones que los oyentes las pudieran identificar con facilidad, situaciones que les fueran familiares, que formaran parte de su vida cotidiana. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, que os invito que si queréis vayáis buscando, Mateo, capítulo 13, hay 7 parábolas. Y hoy vamos a ver una de ellas, que además no se encuentra en el Evangelio de Lucas, por lo que no voy a pisar a Juan Pablo, que está estudiando ese Evangelio. Ya el capítulo 13 nos muestra un ministerio avanzado de Jesús, en el cual cada vez se le ve aparecer menos en las sinagogas. Al principio iba mucho a las sinagogas y cada vez va yendo menos, porque la oposición cada vez es más fuerte. Y en dicha sinagoga ya no solamente iba la gente a escucharle, sino que también iban muchos escribas y fariseos de otros lugares a cuestionarle, a preguntarle, a debatir, a intentar pillarle lo que sea, a ver si lo podían meter en la cárcel. Así que tiene que dar su mensaje en otros lugares, en el mar, en el campo, en la montaña, en la calle. Y luego cuando va a Jerusalén la última semana, lo primero que se dirige, ya lo vimos en varias ocasiones, es al templo. Comienza el capítulo 13 de Mateo, en el versículo 1, que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola. Como hemos dicho exactamente, Mateo en este capítulo refleja 7 parábolas, de las cuales las 4 primeras las cuenta a la multitud y las 3 últimas las cuenta en la intimidad a sus discípulos. Estas 7 parábolas son la parábola del sembrador, la del trigo y la cizaña, la de la semilla y la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, del tesoro escondido, la perla de gran precio y la parábola de la red. Y la parábola que vamos a ver en esta mañana, que como he dicho no aparece en ningún otro evangelio, es la parábola del trigo y la cizaña. Las 3 últimas que hemos mencionado tampoco aparecen en ningún otro lugar, pero solamente vamos a ver hoy la parábola del trigo y la cizaña, que además luego es explicada, porque los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, explícanos la parábola. Ya veremos que es un poco parecida a la parábola del sembrador, pero tiene también diferencias muy importantes. Para estudiar las parábolas tenemos que informarnos de la situación, de la época y del lugar. Hay que estudiar el contexto en el cual están escritas. Yo les puedo hablar a los niños que están aquí, a los más jovencitos, les puedo hablar de lo que es el trigo y la cizaña. Lo más seguro es que no sepan lo que es lo segundo.
lo primero sí les puede sonar lo que es el trigo. Pero aún sabiendo lo que es el trigo, si yo les pregunto cómo se siembra, qué mantenimiento requiere hacer el trigo, cuándo se siega, lo más seguro es que no lo sepan. Pero aquellas personas que estaban escuchando en aquel día las palabras de Jesús, perfectamente sabían de qué estaba hablando. Entonces es interesante que nosotros nos informemos un poco de cuánto tiene que ver al trigo, la cizaña, la siembra, la siega, y lo vamos a ver un poco en esta mañana. Mateo capítulo 13, versículo 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, él, Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Comienza la palabra diciendo, como hemos dicho antes, el reino de los cielos es semejante. Ese reino que Jesús no definió, sino que lo explicó con parábolas. La gente tampoco le preguntó qué es el reino. Los judíos sabían perfectamente lo que se refería a Jesús cuando hablaba del reino de los cielos, del reino de Dios. Nosotros también sabemos lo que es, puesto que pertenecemos a ese reino de los cielos. En el reino hay un rey, que es Jesús, que dio su vida en la cruz, y todos aquellos que lo siguen, todos aquellos que son sus hijos, formamos parte del reino. La Iglesia forma parte del reino y tenemos la misión de expandir dicho reino por todo el mundo. Entrando ya en la parábola, en primer lugar habría que explicar un poco lo del trigo y la cizaña. Como decíamos antes, el trigo lo conocemos, es un cereal. Junto con el maíz y junto con el arroz son los tres tipos de grano que más se consumen en el mundo. Se siembran y se cultivan desde la antigüedad. De hecho, la palabra trigo aparece más de 50 veces en la Biblia. Con el trigo se hace el pan, las galletas, las tortas, la harina, los cereales para el desayuno y muchas más cosas. Además, el trigo también incluye el gluten. Esto que se ha puesto tan de moda, que hay tantos alimentos para los celíacos y para los que tienen alergia al trigo, alimentos sin gluten. Por otro lado, la cizaña es una planta que suele crecer en el mismo sitio que el trigo, y es bastante parecida al trigo. Es muy parecida, sobre todo al principio. Sobre todo cuando las dos son pequeñitas y están naciendo, es casi imposible de distinguir.
No se puede distinguir. Es muy difícil distinguir al principio de lo que es trigo de lo que es cizaña. Entonces, claro, si tú te crees que algo es cizaña, lo arrancas y luego es trigo, de primera no se pueden arrancar, porque te puedes confundir. Luego ya, cuando crecen un poco más, ya sí son muy fácilmente de identificar el trigo y la cizaña. Cualquier persona puede identificar esto es trigo y esto es cizaña. Pero de segundas tampoco se puede arrancar la cizaña. ¿Por qué? Porque ya las raíces del trigo y de la cizaña se han unido. Y si arrancas la cizaña, también arranca el trigo. Entonces, hermano, de primera no se puede arrancar la cizaña porque es difícil de identificar, y de segunda tampoco se puede arrancar la cizaña porque te llevas la flor. Por tanto, lo mejor es esperar al momento de la siega, y cuando ya se va a segar, ya se va a recoger el trigo, se coge lo que es cizaña, se aparta, se quema y el trigo se lleva al granero. Además, la cizaña también produce unos granos, pero esos granos son amargos, son tóxicos, son dañinos para la alimentación. Así pues, el que estuviera oyendo la parábola, todo esto le era más que familiar. Esta gente ya sabía que de primeras no pueden identificar lo que era una cosa, lo que era otra, y de segunda no pueden arrancarlo, porque si arrancas una cosa te lleva la otra. Y la cizaña en aquella época era una plaga que en Israel se combatía siempre. De hecho, los judíos llevaban a la cizaña el trigo bastardo. Y la palabra nos muestra a un hombre que planta en su campo, su buena tierra, planta el trigo. Y nos muestra a otro hombre, un enemigo, que va de noche mientras todos duermen y siembra a propósito cizaña en el campo. No es accidental que nazca la cizaña, es a propósito. Y esto que hace esta persona estaba terminantemente prohibido. De hecho, el derecho romano prohibía terminantemente sembrar cizaña en el campo de otra persona. Y estaba fuertemente castigado y fuertemente penado si hacía eso, ya en el derecho romano. Entonces pasa un tiempo y comienza a aparecer el trigo junto a la cizaña. Claro, y como hemos dicho antes, de primera no se distingue. De segunda, cuando crecen un poco más, se corre el riesgo de arrancarlo. Aún así, los siervos del Señor que plantó el trigo se ponen nerviosos y se ponen impacientes y le dicen al Señor: déjanos que vayamos y que arranquemos la cizaña. Y el Señor les dice que no, que hay que tener paciencia, que no es el tiempo aún, que mejor hay que dejarla que crezcan juntas hasta el tiempo de la siega, y allí es cuando se coge el trigo, se lleva al granero, se arranca la cizaña y se echa al fuego. Hasta ahí todo bien. Eso no hacía falta explicárselo a nadie. Yo sí lo he tenido que estudiar, lo he tenido que investigar, porque tampoco lo sabía, porque tampoco he cogido nunca trigo, y lo explico a vosotros, que quizás algunos tampoco lo supieran, y otros quizás sí habéis trabajado con trigo. Y Jesús, desde la barca, en la orilla del mar, les da esta parábola, la cual todos entienden perfectamente. Pero después de despedir a la gente, los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Es decir, Jesús, entendemos la ilustración, la sabemos. Sabemos que de primera no se diferencia el trigo y la cizaña. Sabemos que de segunda no se puede arrancar porque las raíces se han entrelazado. Sabemos perfectamente todo ese proceso. Pero explícanos qué significa la parábola. Explícanos quién es cada uno en esta parábola. Y Jesús identifica a los personajes de la siguiente manera: el que siembra la buena semilla es Él, Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Aquí salimos nosotros. La cizaña, los hijos del mal. El enemigo que siembra la cizaña, el diablo. La siega,
es el fin del siglo, el fin de los tiempos. Y los segadores son los ángeles. Y vamos a ver aquí 3 breves puntos. Y al final, unas conclusiones que espero que nos sirvan para nuestra vida diaria. En primer lugar, vamos a ver el periodo de siembra. Veremos que hay un señor que siembra trigo y un enemigo que siembra cizaña. En segundo lugar, el periodo de crecimiento. Hay un tiempo que el trigo pasa junto a la cizaña. Están las dos juntas. Las dos se permite que crezcan juntas. Y aquí podríamos recordar lo que vimos hace unos meses, si recordáis en Juan 17, aquello de que no somos del mundo, pero estamos en el mundo. No somos cizaña, pero estamos con la cizaña. Y veremos que a veces es difícil distinguir entre los que son del reino de los cielos y los que no. Y veremos que tenemos que tener mucho cuidado con precipitarnos, con ponernos nerviosos como se pusieron estos siervos, y emitir juicio, porque podemos arrancar lo que no es. Y veremos en tercer lugar un periodo de siega, en el cual hay un juicio que llega al final, en el cual el único que puede juzgar es Dios. Entonces, en primer lugar, un periodo de siembra. Hay un Señor y hay un enemigo en el mundo. Hay un hombre que siembra buena semilla, el cual es Jesús, y un enemigo que busca dónde sembrar la cizaña para hacer daño, para destruir a esa buena semilla. Y va de noche, con nocturnidad, con alevosía, al sembrado, a la buena tierra, y allí esparce la semilla de la cizaña. El diablo, un enemigo que siembra el mal, el maligno, que lo hace de manera sutil, que viene de noche, cuando nadie se da cuenta. No siembra en otro campo diferente, no se va a otro lado, no siembra en el camino, siembra en el campo, en la buena tierra. Y planta la cizaña para hacer daño. Satanás se esfuerza, hermano, por falsear el mensaje del Evangelio. Se esfuerza para que sus enviados, su cizaña, se mezcle en medio del verdadero pueblo de Dios. Y aquí hay parecidos y diferencias con la parábola del sembrador, que viene un poco antes. Allí, en la parábola del sembrador, el maligno arranca la semilla que cae junto al camino. ¿Recordáis? Aquí, el maligno es el que planta cizaña, planta maleza dentro de la buena semilla. En un lugar arranca la semilla que está junto al camino, que no puede agarrar, que no tiene buena tierra, y en este caso siembra cizaña en la buena tierra donde va a crecer el trigo. Así pues, en primer lugar, hay un Señor que siembra trigo y un enemigo, un maligno, que siembra cizaña, que siembra maleza, que siembra mala hierba. En segundo lugar, un periodo de crecimiento, en el cual hay un periodo en el que crecen juntos el trigo y la cizaña. Y aquí vamos a destacar varias circunstancias que no debemos de olvidar. Tenemos que tenerlas muy presentes. En primer lugar, es que el trigo y la cizaña son totalmente diferentes. En segundo lugar, que el trigo y la cizaña crecen juntos. Hay convivencia y hay conflicto. Y en tercer lugar, el trigo y la cizaña reciben lo mismo de parte de Dios. Comparten espacio, aire, enfermedades. Compartimos el trigo con la cizaña, compartimos vejez, dificultades de la vida, dolor, sufrimiento, desengaño, fracaso, triunfo, alegría. Están el uno al lado del otro. Y en muchos aspectos no somos tan distintos de los demás. Incluso trabajamos con ellos, incluso estudiamos con ellos, tenemos vecinos, amigos, tenemos familiares. Todos pueden discernir perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Todos tenemos aspiraciones en la vida. Nuestros jóvenes tienen aspiraciones parecidas a ellos.
Tanto ellos como nosotros nos preocupamos de nuestros hijos, nos preocupamos de nuestros nietos, procuramos darles una buena educación, una buena formación, darles cariño, darles disciplina. Dios ha dado la tierra, ha dado al mundo, tanto al trigo como a la cizaña. El sol es el mismo, respiramos el mismo aire, tenemos alimento y agua y vestido y casa y trabajo. Eso nos debe recordar que Dios, el Creador, es el Creador de todo. Pero Dios no es el Padre de todo. Dios es el Creador de todos, pero no es el Padre de todos. Lo dijo también Jesús pocos capítulos atrás, en Mateo 5, 43 al 45. Dice allí: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Pero hermanos, el estar juntos con la cizaña trae convivencia, como hemos dicho, pero también trae conflicto. Porque nuestros valores del reino chocan frontalmente con los valores de este mundo, con los valores de esta sociedad. No habría conflicto si el mundo se acercara a los valores del reino, lo cual estamos viendo que es imposible y cada vez está más lejos. Tampoco habría conflicto si nosotros nos acercamos a los valores del mundo, los cuales tampoco estamos dispuestos, aunque estemos viendo cosas raras últimamente. Así pues, aunque compartimos muchos aspectos, no somos iguales en otros muchos. Y no es que no seamos iguales, es que choca frontalmente. No somos iguales, por ejemplo, en la forma de ver y entender la vida, la cual creemos que pertenece a Dios y solamente a Dios. Dios es el que da la vida y el que puede quitarla, el que la quita. No somos nosotros quienes para hacer lo contrario. Podríamos poner muchos más ejemplos. Pero lo que más llama la atención de la parábola, en cuanto a la aplicación, es que el dueño decide que no se separe el trigo de la cizaña, sino que crezcan juntos en el campo, en el mundo. El centro del mensaje radica en que el dueño, que es Dios, dice que no se separen. Crecemos juntos por la voluntad del sembrador, que prohíbe expresamente a los trabajadores que los separen antes. Estos trabajadores no quieren que crezcan juntos el trigo y la cizaña, no quieren. Proponen arrancar, proponen separar, para que no se mezclen, separar lo puro de lo impuro. Es lo lógico, es lo normal, parece lo normal, parece lo normal. Yo de hecho a los niños los pongo a veces a arrancar malas hierbas en la casa. Pero la sorpresa, el sorpresón, es que no se tiene que hacer así. Que aunque parezca lógico arrancar la mala hierba, no es así, sino que hay que hacer todo lo contrario, hay que dejar que crezcan juntos en el mundo. Dice el versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro.
Si había algún fariseo allí escuchando aquello, me lo imagino tirado en el suelo, tirándose de los pelos. O sea, que el fariseo promulgaba la diferencia, promulgaba la separación, promulgaba que había que poner a un lado lo puro y lo impuro, que si toco a un leproso, tengo que hacer un ritual de limpieza. Y aquí está diciendo ahora que tenemos que estar todos juntos creciendo. De hecho, el propio nombre de fariseo ya significa apartado, que es sinónimo de santo. Estas personas creían representar el verdadero pueblo de Dios, un pueblo separado del resto, que son impuros. Y de hecho opinaban así del pueblo. Dice en Juan 7:49, le está diciendo a unos alguaciles que habían mandado traer a Jesús: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o alguno de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Cuánto desprecio en esas palabras finales. Esa gente que no sabe la ley, maldita es. Hermanos, es necesario recordar y no olvidar la actuación de los segadores en esta parábola. Ellos querían eliminar la cizaña en cuanto la vieron, en cuanto la distinguieron. Afortunadamente el dueño no les dejó que lo hicieran cuando ellos querían, sino que se haría cuando él lo dijese. Los segadores no querían que hubiera un crecimiento paralelo, no querían permitir la mezcla de las dos plantas, no lo consideraban bueno para el trigo. Y el dueño les tiene que decir: esperad, no es el momento, porque si arrancas el trigo, si arranca la cizaña, puedes arrancar también el trigo. La respuesta de Dios, del dueño prudente, salva momentáneamente a la cizaña. Lástima, hermanos, que en la actualidad no se haga quizás siempre lo mismo. Sigue habiendo un grupo de personas que se creen segadores y se creen con potestad de eliminar ellos la cizaña, y eliminarla ahora, eliminarla cuando ellos creen oportuno, y eliminarla sin siquiera preguntarle al Señor, porque al menos los segadores preguntan: Señor, ¿arrancamos ahora la cizaña? Algunos la quieren eliminar ya, a costa de lo que sea, del precio que sea, ni siquiera pidiendo permiso al dueño. De manera inconsciente, hay personas que se creen de igual condición que el dueño y se creen que están actuando bien. Se creen que pueden hacer lo que le corresponde al dueño y valoran por encima de todo la santidad, la separación, no mezclarse con el mundo, con lo impuro. No pueden permitir que haya mezcla con la cizaña, no se puede permitir. Hay que eliminarla ya. Y sí, repito, todo esto parece lógico, parece un argumento lógico, pero la lógica del reino es otra. Hermanos, hay que ser críticos con quienes actúan así. Seguramente se hagan las cosas con buena intención, pero de manera equivocada. Se hagan las cosas con celo, pero sin conocimiento de la palabra de Dios. Se hagan con devoción, pero yendo en contra de la voluntad del Padre. Se hagan con resolución, pero sin saber el lugar que ocupamos nosotros dentro de este apartado de la vida. El que toma las decisiones es el dueño del campo. Es el que decide, es Dios, es Jesús. Y toma las decisiones que vea oportunas y las ejecuta
cuando vea oportuno. Nosotros no estamos llamados a separar el trigo de la cizaña. No es nuestro trabajo. Y en todo caso habríamos de preguntar por lo menos, como hicieron los trabajadores. Y cuando se les da la respuesta, que es que no, obedecer la contestación del dueño. Hemos visto el periodo de siembra, el periodo de crecimiento, y vamos a ver ahora, en tercer lugar, el periodo de siega. Hay un juicio que llega al final, y el único que juzga es Dios. La parábola no acaba en lo que acabamos de ver, sino que continúa. Y llegará un momento cuando Dios quiera que el trigo será separado de la cizaña, y el trigo resplandecerá como el sol en el reino del Padre. Y la cizaña será echada en el horno de fuego. Allí es el llanto y el crujir de dientes. Hay predicadores que no explican los últimos versículos. Yo he escuchado a predicadores hablar de la parábola y quedarse en el versículo 38 y 39. No explican lo último. Y se centran, qué bonito, que Dios es amor, que permite el crecimiento conjunto de unos y otros, y que al final pues todos nos salvaremos. Y esto chirría, cuanto menos. Al igual que chirría aquellos otros que hemos dicho hace un momento que van de segadores por el mundo, que no obedecen la voz del Señor, los que dictaminan quién es trigo y quién es cizaña, y ellos arrancan la cizaña cuando ven oportuno. Por supuesto, estas personas se creen el trigo más limpio del mundo y juzgan y condenan a los demás. Otra barbaridad. Entonces unos te dicen que todos somos iguales y que no pasa nada y que al final Dios nos salvará a todos. Y otros que parecen que están solos en el campo y que además de ser ellos buen trigo, son también segadores. Dice Mateo capítulo 3, versículo 11, palabras de Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El juicio es para todos. Lo que ocurre es que los que ya han creído en Jesús como Señor y Salvador, los que ya hemos creído en Jesús como Señor y Salvador, ya hemos sido juzgados para vida eterna. La sangre de Jesús nos perdona nuestros pecados. Y por gracia, por medio de la fe, tenemos vida eterna e iremos a este granero, a este reino futuro. Iremos al reino de Dios. Los que no hayan creído, los que no tengan en su corazón a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, los que no se hayan arrepentido de sus pecados y hayan pasado por el filtro de la cruz, los que no hayan reconocido su incapacidad, su inutilidad y hayan clamado a Dios para que les perdone sus pecados, aquellos irán al fuego eterno, al infierno. Y si esto no es agradable de decir, siento si a alguien le puede molestar, si es algo que no suena bien, si puede parecer que corta un poco el rollo del punto anterior, mira qué bien, todo junto,
Crecemos juntos, a la raíz entrelazada del trigo, la cizaña, mira qué bien. Pero es que no acaba ahí la parábola. Es lo que dice las Escrituras. Dios es el que marca los tiempos, los lugares, las situaciones, las circunstancias. No cuando quieran o cuando digan los segadores, sino cuando diga Él. Y Dios quiere que sea al final, cuando venga con sus ángeles con poder. Puede parecer que el pecador escapa impunemente durante mucho tiempo, pero hermano, no escapará del juicio de Dios. Dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 1, del 5 al 10. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. El único que puede discernir entre el trigo y la cizaña es Dios. Es el único que ve la totalidad del ser. Sí, alguno puede decir, sí, pues también dice, por sus frutos los conoceréis. Vale, te puedo dar alguna pista, vale, alguna pista. Vale. Pero el único que ve la totalidad del ser humano es Dios. El único que ve lo que hay en el corazón del ser humano es Dios. Dios es el único que puede juzgar, no nosotros. Ni debemos juzgar, ni mucho menos cegar. No somos segadores. Mateo 7, del 1 al 5, si me queréis acompañar también, vamos a leer aquí varios versículos en este capítulo. Mateo 7, versículo 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Versículo 15, Mateo 7, 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí,
apartaos de mí, hacedores de maldad. Solo Dios es el que juzga, solo Dios conoce la totalidad del ser humano, solo Dios conoce lo que hay verdaderamente en el interior del corazón de cada persona. Para terminar, una serie de conclusiones, hermanos. En primer lugar, repetimos un poco las palabras de Juan 17. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. No te pido, le dice también el Señor Jesús al Padre, no te pido que los apartes del mundo, sino que los libres del mal. No somos cizaña, pero estamos con la cizaña. Pero llegará un tiempo, una siega, que nos separará. Unos iremos a la presencia de Dios eterno, al granero del Padre. Qué bonito esta expresión. Otros al infierno, a la condenación eterna. Segunda conclusión, el hecho de considerarse uno a sí mismo bueno, pero bueno, es descabellado. El que presuma de ser trigo limpio y de ser puro, o es un ignorante o es un impostor. Hermanos, somos lo que somos por la gracia de Dios. Nada de nuestros méritos. No olvidemos que formamos una comunidad, una iglesia de pecadores. Somos lo que somos no por ser mejores, sino por la gracia de Dios. Sin embargo, a veces seguimos obsesionados con lo diferente, con lo puro, y comparando quién es el trigo más limpio de todos nosotros. Y hermanos, aunque nos cueste reconocerlo, somos pecadores, todos los que estamos aquí. Tercera conclusión: si a través de los 2000 años anteriores la Iglesia hubiera hecho el más mínimo caso de esta parábola, se habrían evitado millones de barbaridades. Siempre ha preocupado y sigue preocupando la pureza del trigo, que no haya cizaña, afán por conservar la pureza legal y la pureza moral, y se ha excomulgado, se ha exiliado y hasta se ha quemado en la hoguera a miles de cristianos, buenísimos cristianos, que no coincidían con los cánones establecidos, y se les decía que eran cizaña, y los arrancaron y los quemaron en la hoguera. Cuarta conclusión, cuarta aplicación: a veces se enseña de manera muy despreciativa que tenemos que apartarnos de los demás, que tenemos que apartarnos del mundo. Y esta parábola la dirige Jesús a un pueblo judío, un pueblo elegido por Dios y un pueblo que se creían superiores a todos los demás pueblos de la tierra. No caigamos en el error nosotros. Y es que a pesar de la claridad del mensaje de Jesús, lo podemos olvidar con facilidad y caer en el error también de creernos superior a los demás. Quinta conclusión: nos gusta llevar la razón siempre. Nos pone nervioso lo diferente. Y de ahí los prejuicios, los tabús, los juicios y las condenas que solemos establecer. Pero hermanos, no olvidemos que estamos en el mundo. Como decíamos hace un momento, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Sexta conclusión y aplicación: entonces, ¿significa que todo da igual? ¿Significa que como todos somos pecadores, da igual lo que hagamos? ¿Que como estamos con la cizaña, pues venga, vamos a hacer de todo, que haga lo mismo? No. Ya hemos visto que tanto el relativismo como el absolutismo son malos. El relativismo dice que todo vale.
y le pega un tijeretazo a los últimos versículos de la parábola y la corta. Y aquí se acaba. El absolutismo dice que solo yo tengo la verdad, y es mi verdad. Y hermano, la única verdad que existe es la verdad de Dios, manifestada en su palabra. Y esa palabra de Dios nos dice lo que no nos corresponde hacer, lo que no nos corresponde ser. Nos dice cuál es nuestro lugar. Nos dice que es Dios el que toma las decisiones y las toma a su tiempo. Nos dice que no somos nosotros los segadores. Llevamos unos años, yo creo que a partir de la pandemia, el estar en la casa tanto tiempo metido nos sentó regular. Y llevamos unos años de fuertes controversias. Y esto de las redes sociales pues lo ha multiplicado exponencialmente dentro del ámbito evangélico. Y viene una fuerte controversia entre los progresistas y los fundamentalistas. Uno llama al otro progresista en tono de desprecio y de insulto. Y el uno llama al otro fundamentalista también en tono de desprecio. O sea, hay cruce de declaraciones, cruce de insultos. Y muchas veces lo que destaca es el egoísmo de querer llevar la razón a toda costa, de querer estar por encima. Y encima con insulto y con menosprecio. Y eso entre creyentes, entre hermanos. Si actuamos así entre nosotros, no quiero pensar qué haremos o qué pensaremos de los que no consideramos hermanos, de los que no son cristianos, de lo que es la cizaña. Un físico cuántico llamado Niels Bohr afirmó, pero no por afirmar, no por decirlo por decir, sino que a través de numerosos experimentos y pruebas que hizo con partículas subatómicas, dijo que lo opuesto de una verdad absoluta puede ser también otra verdad absoluta. ¿Cómo? Que lo opuesto de algo también puede ser verdad. Hermanos, esto en teología puede pasar, y pasa. Afirmaciones que pueden parecer contradictorias, que ambos llevan razón. Por ejemplo, Dios es amor y Dios es fuego consumidor. ¿Cómo puede ser amor y a la vez fuego consumidor? Pues sí, la Biblia así lo enseña. Las dos cosas parecen contradictorias, pero la Biblia enseña claramente ambos. Y aquí en esta mañana hemos visto que Dios permite que el trigo y la cizaña crezcan juntos por un tiempo. Dios no quiere que se arranque la cizaña. Dios no quiere que nos apartemos del mundo. ¿Por qué? Por su amor y por su misericordia. Sin embargo, llegará un momento de siega. Llegará un momento en el cual se recogerá el trigo, se recogerá la cizaña. Uno irá al granero del Padre, otro irán a la condenación eterna. Se dice equivocadamente que si crees en Jesús vas al cielo y si no crees en Jesús es el fin. No es el fin. No es que desaparezca, es que hay una condenación eterna. Unos al cielo para salvación y otros al infierno para condenación. Unos al granero del Padre, otros al fuego. Hermanos, si todavía, y amigos que nos podéis visitar en esta mañana, si todavía hay alguien que no ha creído en Jesús como Señor y Salvador, si todavía hay alguien que no ha acudido a Él y arrepentido de su pecado, clama porque el Señor le salve, aún está a tiempo. Como decimos muchas veces, y no lo decimos por decir, es cierto, hoy aún es día de salvación, mañana puede ser tarde. Que el Señor nos bendiga. Amén.
Señor y Padre, te damos gracias por este día, Señor, que permite en tu amor y en tu misericordia que nos podamos juntar unos hermanos, Señor, para motivo principal adorarte y darte la gloria que tú solo mereces, y hacer también memoria del sacrificio de Cristo a través de los símbolos del pan y del vino que nos representan ese cuerpo crucificado, maltratado, golpeado, y esa sangre derramada. Señor, también agradecemos que nos amaras hasta tal punto, de tal manera que enviaras al Señor Jesús para que diera su vida en un sacrificio justo y perfecto. Señor, y es realmente increíble, Señor, que siendo nosotros nada, siendo personas egoístas, que habíamos caído en nuestro pecado, que te damos la espalda porque tú tuvieras tanto amor y tanta misericordia con nosotros. Y es increíble, Señor, que todavía, habiendo pasado 2000 años, tú sigas permitiendo que la gente que no te conoce pues pueda creer en ti y pueda salvarse. Señor, gracias porque nos has puesto en este mundo y estamos creciendo juntos con la cizaña, y estamos así porque tú lo has querido. Y hay cosas que no podemos entender o nos puede costar más de entender, pero tu palabra lo dice así claramente. Estamos aquí en el mundo, pero no somos del mundo, y estamos conviviendo el trigo con la cizaña. Señor, queremos que tú sigas tocando los corazones de aquellas personas que no te conocen, especialmente, Señor, por nuestros familiares, por nuestros hijos, nuestros nietos que aún no han creído en ti. Señor, que tú toques sus corazones. Nos acordamos también de otros familiares más mayores que dejaron de venir algún día a la iglesia. Sabemos que la semilla está plantada y sabemos, Señor, que el crecimiento lo das tú a su tiempo. Nosotros, Señor, queremos hacer la tarea a la cual nos ha sido encomendada, y es predicar el Evangelio, y es llevar tu palabra a aquellas personas que no te conocen, y hacerlo, Señor, con nuestras palabras, y hacerlo con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestro testimonio. Señor, perdona las cosas que no hacemos bien, perdona, Señor, los errores que cometemos, y es que, Señor, aún sabiendo que somos salvos, seguimos necesitando de ti. Seguimos necesitando de tu ayuda, de tu compañía en este caminar diario, en esta vida, en esta carrera, en esta lucha que tenemos por delante. Y somos plenamente conscientes, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Y queremos, Señor, seguir pidiendo tu guía, tu dirección, tu bendición, tu ayuda cada día de nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia. A ti sea la gloria y la honra. En el precioso nombre de Jesús. Amén.